buenas tardes. Nosotros le vamos a hablar sobre el sistema político de Antigua y de Barbuda y Bahamas. Yo les voy a hablar sobre Antigua y Barbuda. Antigua y Barbuda es un país insular que está ubicado en el Mar Caribe, al este de Puerto Rico y al norte de Montserrat. Su capital es San John's y su idioma es el inglés. La población de Antigua y Barbuda es de un aproximado de 97.000 habitantes y la mayoría de la población reside en Antigua, mientras que Barbuda tiene una población considerablemente menor. La composición étnica es diversa, con afrodescendientes, europeos, mestizos e indostaníes. La historia de este sistema político inicia con la colonización de Gran Bretaña en 1632. Durante la época colonial, el país era gobernado por un sistema de monarquía constitucional con un gobernador designado por la corona británica. A mediados del siglo XX surgen movimientos independentistas que luchan por este autogobierno, como lo fue el Partido Laborista de Antigua. Y de este modo, Antigua y Barbuda obtuvo su independencia del Reino Unido el 1 de noviembre de 1981. De esto se convierte en un Estado miembro de la Mancomunidad de Naciones o la Commonwealth, manteniendo a la reina Isabel II como jefe de Estado, que ahora es el rey Carlos III. Desde su independencia, el país ha mantenido una democracia estable, aunque con periodos de dominio de un solo partido político, pero se ha consolidado como una democracia parlamentaria, con un parlamento que exige o que sigue un modelo de Westminster, el cual es un sistema parlamentario que se gobierna en Reino Unido, donde existe un monarca que cumple un rol mayormente ceremonial y simbólico como jefe de Estado, pero no gobierna directamente. Bueno, yo seguiré hablándoles un poquito respecto a las características principales del marco constitucional de este país. Eh, Tiene cuatro puntos importantes, el cual el primero es el predominio de la Constitución, en el cual se menciona que la Constitución es la ley suprema de este país y que las demás leyes deben de estar apegadas a esta Constitución. Además, se menciona la protección de los derechos humanos, se habla también en esta de los derechos humanos fundamentales con los que cuentan sus habitantes, como lo es la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de religión. Además de la separación de poderes, en este país se cuenta con un poder ejecutivo, el cual el jefe de Estado es el rey Carlos, y un primer ministro que es Gaston Brown. En el poder legislativo es un sistema bicameral, el cual cuenta con una Cámara de Representantes y un Senado. Además, el Poder Judicial está basado en el británico. En este se aplica la Common Law, que es impuesta por la Corte Suprema de Justicia del Caribe Oriental, y se vuelve eh, a mencionar como punto importante la utilización de un sistema parlamentario. Además, cuenta con algunos desafíos este país, el cual es el fortalecimiento del Estado de Derecho, esto porque existe una necesidad de fortalecerlo para así combatir la corrupción, una mejora en la transparencia en el gobierno y la administración pública y la protección de los derechos de minorías étnicas y religiosas. Además, que es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, su economía depende del turismo, cuenta con mucha desigualdad económica, con una alta deuda política, también una falta de diversificación económica y ya otros problemas ambientales como la deforestación, contaminación y degradación de su medio ambiente. Ahora, respecto a los grupos de presión y las relaciones internacionales, en Antigua Barbuda existen algunos grupos de presión que buscan influir más que todo en las políticas públicas y las decisiones que se toman gubernamentalmente. Algunos de los principales han sido los sindicatos laborales, que particularmente el Sindicato de Trabajadores de Antigua Barbuda, que es el Antigua Trades and Labor Union, las organizaciones de ambiente, que también forman parte de estos grupos, como lo es el Antigua Environmental Awareness Group, y el Awadli Youth Connection, que es una ONG que aboga por los derechos de todos los jóvenes y las mujeres de Antigua y Barbuda. Ahora, en relaciones internacionales, Antigua y Barbuda, siendo un país o un pequeño estado insular en el Caribe, mantiene relaciones internacionales que están enfocadas principalmente en su región. Es miembro fundador de la Comunidad del Caribe, el CARICOM, y la Organización de Estados del Caribe Oriental, que es el OECO. Además, mantiene estrechos lazos con los demás países miembros como lo de Jamaica, Bahamas, Trinidad y Tobago, entre otros. En las relaciones extrarregionales pertenece a la Mancomunidad, como ya lo dije, y forma parte del grupo de países del ACP, que es África, Caribe y Pacífico, y esto hace acuerdos de cooperación con la Unión Europea. Además, tiene estrechas relaciones con Estados Unidos y también con Canadá.
En organizaciones multilaterales es miembro pleno derecho de las Naciones Unidas y sus organizaciones especializadas como la OMS, la UNESCO y la OMC. Además, forma parte de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y participa en la SECA, pero como observador regional. Ahora nuestros compañeros les van a hablar acerca de las Bahamas. Bahamas finalmente obtuvo su independencia en 1973, convirtiéndose en una nación soberana dentro de la Commonwealth de Naciones. Desde entonces, el país ha adoptado un sistema democrático parlamentario basado en el modelo británico. La cultura política de Bahamas se caracteriza por un fuerte apego a los principios democráticos y una participación activa en el proceso político por parte de los ciudadanos. Los partidos políticos desempeñan un papel central en la vida política del país, siendo el Partido Liberal Progresista y el Partido Nacional del Movimiento los principales contendientes en las elecciones. En cuanto a los grupos de presión, existen diversas organizaciones y grupos de interés que buscan influir en las políticas gubernamentales en áreas como el medio ambiente, la economía, los derechos humanos y la justicia social. Estos grupos ejercen presión sobre el gobierno a través de participación en debates públicos, la realización de campañas de sensibilización y el lobbying. La relación entre gobiernos locales y el gobierno central en las Bahamas se rige por un sistema de autonomía local dentro de un marco de gobierno centralizado. Las islas están divididas en distritos, cada uno con su propio consejo local, encargado de administrar asuntos locales como la infraestructura, la educación, salud, etc. Sin embargo, el gobierno central retiene un grado significativo de autoridad sobre las cuestiones de la política fiscal, seguridad nacional, diplomacia y entre otras más. En cuanto a la relación con la monarquía, las Bahamas son una monarquía constitucional, lo que significa que el monarca británico en este momento es el jefe de Estado nominal y está representado por un gobernador general en las Bahamas. Sin embargo, el poder ejecutivo es ejercido por un primer ministro y un gabinete elegido democráticamente. Ahora bien, las Bahamas son una nación independiente por parte de la Mancomunidad de las Naciones Británicas. Su independencia se da en 1973. Tiene una forma de gobierno democrática parlamentaria, en un régimen que abarca una monarquía constitucional. El jefe de Estado es el monarca británico, representado en el país por un gobernador general, quien es el designado por el monarca en consulta con el primer ministro. El jefe de gobierno es el primer ministro, quien es designado por el gobernador general en función de su posición en tanto líder de partido o coalición mayoritaria en un proceso electoral. En las Bahamas existen 32 distritos de gobierno local, siendo 19 de ellos distritos unitarios y 13 subdivididos en 41 municipios. La isla Nueva Providencia, que es donde está la capital de las Bahamas, la capital Nassau, está administrada directamente por el gobierno nacional. Las demás islas habitadas en las Bahamas son administradas a través de un sistema de gobierno local. El Parlamento de las Bahamas es bicameral. Esto quiere decir que contamos con una Cámara de Asamblea Representativa que está compuesta por 39 miembros elegidos a través del sufragio universal y a su vez un Senado que cuenta con 16 escaños designados por el gobernador general. De estos 9 por la indicación del primer ministro, 4 por indicación del líder de oposición y 3 por indicación del primer ministro en consulta con el líder de oposición. Contamos con actores políticos como lo es el primer ministro Philip Edward Davis, que fue nombrado por miembro del Consejo de la Reina Isabel II en el 2015 e integra actualmente el Consejo del Rey Carlos III. Tenemos la gobernadora general Cynthia Alexandra Pratt, que también fue viceprimera ministra de las Bahamas. Las Bahamas a nivel internacional están en estrechas relaciones con diferentes organizaciones internacionales, como lo son las Naciones Unidas. También tenemos organismos especializados y relacionados como lo es por ejemplo, la Organización para la Agricultura y la Alimentación. Tenemos la OMS, la OMM, tenemos el CARICOM, está con la Interpol, también con el Banco de Desarrollo del Caribe, que son varias instituciones que ayudan al proceso de desarrollo de este país, a como lo son sus lazos estrechos con los Estados Unidos de América, también con Inglaterra y con Haití, que con Haití tiene lazos de relaciones por el tema de las migraciones que se han venido viendo a lo largo de la historia. Muchísimas gracias.